Hola, hola. Buenos días. Hola maestra, buenos días. Damos un minuto de que sean tardes ya. Sí, ¿verdad? Todavía. Les aviso que ya estamos por acá. Gracias. Vamos a dar unos minutitos. Bueno, ya estamos la mayoría para iniciar, ¿va? Perdón, me tuve que cambiar de lugar porque tengo mis chiquitines que ya están despiertos y andan muy vagos. Entonces mejor me cambio de lugar. Pues damos inicio, chicos, a la clase. Ay, me cansé de correr. La asistencia de hoy va a ser con frases típicas de las mamás cuando están enojadas, ¿va? Empezamos con Luis Frías. Una frase típica, una mamá enojada. Sí. Como por ejemplo, ya verás cuando lleguemos a la casa. Típica, ¿no? Muy bien. Luis Enrique. Me estaba acordando de una que me decía mamá. Ella me decía, te voy a poner una monda.
significaba que llegando nos iba a dar duro, ¿no? Te va a tocar tu De surtidita. todo. Gracias. Sara, Hablarles por su nombre completo cuando estamos enojados. sí. No, qué feo es eso, ¿verdad? Y en verdad, si alguien me dice Cristina, me causa como todavía esa impresión así de, ¡ah! Mi mamá. Sí. Llega Alexia, bienvenida Alexia. Ok. Ya estás, Alexia, bienvenida. Gracias. Alexia, una típica frase de mamá enojada. Uy, no. Una nomás. No se enoja, dice. Es que son mamás, ¿de verdad? Una típica frase. Híjole. Déjame Alexia ver no cuál se he enoja, visto dice. más. ¿Mande? Que tú no te enojas, ¿verdad? Sí. Cara de enojón. Tengo cara de enojona. Híjole, mi cara me delata. Pues no sé, si no te portas bien, está castigado tu juguete o no hay dulce. Sí, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a iniciarla con la clase. Están programados estos 5 temas. Están sencillos, están rápidos, están bien. Habla solamente sobre de la historia de la educación, pero hablándolo desde el contexto escuelas, como ya vimos en la clase pasada, pues toda la parte de historia desde 1880 y tantos hasta el 1929, que fue lo último que revisamos. Ahora vamos a ver dentro de este margen de tiempo, pero lo que son, cómo fueron como naciendo este tipo de escuelas, ¿va? Ya vimos hasta la fundación de la Secretaría de Educación, ahora vamos otra vez para atrás, pero desde la historia de la educación, pero en el contexto de escuelas. Vamos a ver lo que es la Casa del Pueblo, la Escuela Rural Mexicana, vamos a ver la creación de las normas rurales, las misiones culturales y la educación socialista, ¿sí? ¿Alguno de ustedes había escuchado sobre la Casa del Pueblo? ¿No? No, pero me imagino que era alguna casa donde empezaban a dar clases. Gracias. Sí, sí, realmente gracias a José Vasconcelos, en 1923 nace la escuela Casa del Pueblo, así se llamaba. Ya era José Vasconcelos secretario de la Educación Pública de la SEP, obviamente, pero esta escuela nace para niños y niñas, adultos también, con el principal objetivo de que la gente aprendiera a leer. Si recuerdan, habíamos platicado que José Vasconcelos decía que la educación no podía ser solamente para cierta población, sobre todos los más económicamente privilegiados, sino que un pueblo analfabeta no iba a llegar muy lejos. Entonces él consideraba que la escuela debería de ser para todos y crea esta casa del pueblo donde era una escuela abierta para cualquier persona que quisiera enseñarse a leer, a escribir, y también ofrecía como oficios, artesanías, cosas agrícolas, todo lo que era se llamaba Escuela para la Vida. Imagínense la idea tan grande que tenía José Vasconcelos para su pueblo, ¿no? Esta escuela ya pertenecía a la Secretaría de Educación y era como especializada para toda la educación indígena, la cual estaba rezagada. Como yo les había comentado, la educación solamente era para los hijos de militares, hijos de personas con un puesto importante, pero José Vasconcelos
funda esta Casa del Pueblo para toda aquella persona que quisiera educarse, desde niños hasta adultos, ¿sí? Y aparte se les enseñaba un oficio. Para el año 1924 existían cerca de 1089 establecimientos, o sea, casas del pueblo, así se llamaban, con 65,000 alumnos atendidos por 1,146 maestros. Empezaron en Michoacán, después se fueron a Puebla, se fueron obviamente a Distrito Federal y empezaron a crecer como esta escuela se llamaba Casa de Pueblo en todos los estados, ¿no? Y para que en el transcurso de un año ya tuvieran una población de alumnos de 65,000 alumnos guiados ahora sí por 1,146 maestros. Fue la primerita como casa de estudio, ¿sí? Nace la Escuela Rural Mexicana, se comprende la escuela, esto gracias a la Revolución Mexicana, se propuso educar a campesinos, sirviendo como instrumento civilizador las grandes masas campesinas, ¿sí? Se rompe con el viejo esquema que la escuela solo educaba a niños y solamente era para cierta población, como les comentaba. Convirtió a la escuela y a la comunidad en una sola, educando por igual a los niños, jóvenes y adultos. De esta manera, la escuela rural se convirtió en la aliada de los campesinos, ayudándoles a solicitar tierras, ampliación y reestructuración de tierras, aguas y bosques, ¿sí? Se le llamaba la escuela rural. Como ustedes pueden ver en la fotito, pues realmente sí era como, realmente sí era como muy, muy rural, ¿no? Entonces tenemos la Casa del Pueblo y tenemos la Escuela Rural para campesinos. No solamente se les enseñó a leer y escribir, sino puso a su disposición a la comunidad a cosas agrarias, abanderó las luchas por mejorar los salarios de los trabajadores, la casa del maestro, teatro al aire libre, talleres de alfarería, carpintería, herrería, hojalatería. Se convirtió en una divulgadora de este tipo de actividades, ¿no? Como pueden ver en las fotitos, pues realmente la mayoría eran niños y adolescentes los que se educaban, pero ya tenían otro oficio, o sea, les llamaban escuela para la vida por esta parte, de que aparte de alfabetizarlos, les enseñaban un oficio. Por ejemplo, la escuela de los campesinos, la escuela rural, pues era enfocada a la agricultura y demás, y era para campesinos. Esta ya les enseñaban otro tipo de oficios, ¿sí? Pero también estamos hablando de que pues eran los inicios, nada más. Ayudó a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, a impulsar campañas de limpieza, higiene, vacunación, construcción de calles, caminos, concursos, preparación de alimentos, impulsó el deporte, cría de animales, introducción de nuevos cultivos, mejoramiento de los propios, formó grupos musicales, de danza, teatro, y ayudó a desarrollar la unidad nacional. Este tipo de escuelas fue obviamente ya desprendida totalmente de la iglesia. Eran escuelas, como yo les comentaba, independientes, obviamente manejadas por la Secretaría de Educación a cargo de José Vasconcelos, pero ya eran escuelas que tenían cierta como preferencia por educar y por formar a las personas, ¿no? Les hablaban sobre sus derechos, les hablaban sobre que la tierra había que trabajarla, pero también tenían ellos derechos sobre esa tierra. Empezaron a mejorar los sueldos de ellos, a luchar por sus intereses, ya no ser solamente trabajadores, sino también ver la posibilidad de que ellos podían como superarse, ¿no? Aprendiendo oficios, enseñándoles de muchas cosas, no solamente en las escuelas que habíamos platicado antes, les enseñaban era como de guerrilleros, ¿no? O sea, les enseñaban a pelear. Estas escuelas es todo lo contrario. Lo que buscaban era que ellos salieran adelante y aprendieran oficios, les enseñaban desde tejidos, zarapes, telas, teatro, danza, muchísimas cosas aparte de leer y escribir.
La creación de las normas normales rurales en 1922 crean estas escuelas porque los maestros, si recuerdan ustedes lo lancasteriano, preparaban a ciertas personas para que ellos enseñaran a su vez. Y estos maestros se formaban en estas normales rurales, así se le llamaba. Obviamente nacieron las normales rurales en diferentes estados de la República, donde eran escuelas especializadas para preparar a los maestros. Ya se mete aquí la pedagogía, donde no todos tienen como las habilidades para ser maestros, así que se crean estas escuelas normales rurales, así se llaman, para preparar a los maestros. Su objetivo fue formar maestros para desempeñar funciones pedagógicas en el medio rural. Cada entidad federativa llegó a existir una normal rural, ¿sí? Una escuela normal rural en cada entidad federativa. La primera normal rural fue fundada en 1922 en Michoacán por el primer responsable de la Secretaría de Educación, volvemos con el mismo José Vasconcelos, como parte de este programa de crear escuelas centrales agrícolas que impulsaran la formación de maestros campesinos. Si ustedes se fijan, José Vasconcelos siempre estaba buscando como la preparación educativa tanto de los niños, pero también ahora se mete a los maestros, porque no es lo mismo un campesino que les dé clases sobre lo que él sabe hacer a una persona que ya tiene conocimientos pedagógicos para enseñar a enseñar, ¿no? Entonces crea las normales rurales y en 1922 en cada entidad federativa llegó a haber pues una normal. Nosotros tenemos aquí nuestra gran normal, ¿no? Pero la creación de estas normales y de la educación que se les da a los nuevos maestros, pues también se prestó para mucha problemática. Realmente José Vasconcelos tenía grandes visiones sobre la educación, pero estas escuelas también se utilizaron, les llamaban como escuelas para guerrilleros, ya que imagínense, pura persona preparada, reunida, preparando a otras personas, les abrían los ojos ante todo lo que estaban siendo oprimidos, los pagos, honorarios, la educación. Entonces, para el gobierno fue una amenaza realmente estas escuelas, porque la gente se estaba preparando, el pueblo se estaba preparando. Y ustedes saben que un pueblo analfabeta, un pueblo que no conoce, es un pueblo más fácil de dominar a un pueblo que conoce sus reglas y sus derechos. Prácticamente desde su creación en los años 20, durante los años 30, las normales rurales fueron controladas por grandes hacendados y por la iglesia. Los curas les llamaban la escuela del diablo, ya que, como les decía, estas escuelas no tenían nada que ver con la iglesia. El clero amenazaba con excomulgar a las familias de los muchachos que se inscribieran y hacían correr los rumores de que las prácticas inmorales se realizaban dentro de estas instituciones. Entonces, si mi hijo quería ser maestro, pero un maestro pedagogo, los curas decían que esas escuelas eran del diablo. Así les comento, así las catalogaban. Imagínense en ese tiempo lo difícil que era ir en contra de la iglesia, ¿no? Y decir, no, pues aquí no nos están enseñando cosas del diablo, nos están cultivando en nuestra mente, nos están ayudando, ¿no? Como se ve en la imagen, pues eran campesinos, realmente los hijos de los campesinos eran quien querían ser pedagogos y el gobierno los quería oprimir, ¿no? Primero crean estas escuelas y cuando ven que el pueblo se puede levantar por sus derechos, los quieren callar, ¿no? Y meten nuevamente la iglesia, empieza a perder gente y se ve afectada y empieza a decir que son cosas del demonio, ¿no? A partir de Ávila Camacho, los vientos cambiaron y al mismo tiempo se trasladó la mirada hacia el campo y se inició la contrarreforma agraria. Las normales rurales empezaron a resultar incómodas para el gobierno, que buscaba recomponer las relaciones con los terratenientes, y los nuevos viejos aún subsistían en el agroméxico.
pues ya sabían, conocían sus derechos, empezaron a querer mejores salarios, empezaron a querer una mejor vida a menor tiempo, en menor tiempo de trabajo, mayor ingreso, porque ya conocían que esos eran sus derechos y que eso era lo normal, y entonces ya no les empezó a convenir que el pueblo estuviera preparándose, ¿sí? Muy pronto se comenzó a llamar a los estudiantes comunistas apátridas que estaban en contra de la patria. Y las escuelas les llamaron viveros de líderes rojillos. En vez de que el gobierno viera como una escuela, la normal obviamente, de preparación para los maestros y tener algo pedagogos y tener un pueblo mejor, empezaron a ver que esos lugares, esas viveros de personas que iban contra de la patria, y quisieron eliminarlos. Vamos a eliminar las escuelas para los maestros, ¿no? Los presupuestos empezaron a reducirse y la política del abandono se hizo oficial. De hecho, en los años 40, 20 normales rurales se fueron a huelga exigiendo prácticamente lo que reclaman hasta hoy: mejor alimentación, ampliación y mejoramiento de las aulas e instalaciones, material didáctico, herramientas para el campo, etcétera, ¿no? Pero pues ya no les convenía porque sus campesinos ya no querían estar pues trabajando largas jornadas con sueldos miserables, sin derecho a tierras y demás. Entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, vamos cerrando las normales, ¿no? Obviamente, imagínense que ya están preparados, ya saben que no es posible esto, pues entran en diferentes acontecimientos violentos, por llamarlos de una forma, ¿no? Es bien sabido que durante toda esta pelea de años, la brutalidad y la violencia del Estado era parte de la vida cotidiana. Muestra de ello son los asesinatos de los líderes campesinos, como el caso de Rubén Jaramillo, o la represión constante que se ejerció contra los movimientos sociales, como ocurrió en el 68. Si ustedes recuerdan, digo, no creo que estuvieron ahí, ¿verdad? Pero recuerdan la parte de la historia, cuando se habla de la parte de la historia que se habla del 68, donde en los años, bueno, ya lo manejan como años 70, las normales rurales fueron acusadas de ser los semilleros de guerrilleros, que de ahí partieron muchísimos del movimiento del 68. Gracias a que ellos exigían pues lo básico, ¿no? Materiales, instalaciones, que tuvieran como eso que se les había prometido de la educación y que se les tenía que dar por derecho. Empezaban a hacer como estos movimientos revolucionarios, pero estudiantiles, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el 68, aparte de todo lo que se platica del 68, pues eran los estudiantes los que pedían, pues mejores tratos, mejores oportunidades, y no era algo fuera del contexto lo que ellos pedían. Eran estudiantes, iban a ser maestros. Pues qué les pasó también aquí en Ayotzinapa, ¿no? O sea, podemos ver que desde esos tiempos, estamos hablando de 1922, que inicia esta parte de la normal de maestros pedagogos, hasta la fecha nosotros vemos que está oprimiendo a este tipo de escuelas, ¿no? Platícame, Luis Enrique, ¿qué te acuerdas del 68? De lo que estudiaste, leíste, viste? ¿Qué recuerdas de este movimiento estudiantil? Bueno, no he leído mucho, pero he escuchado la historia, justamente está ahí la imagen en aquel tiempo el presidente Díaz Ordaz. Era una represión en la plaza de Tlatelolco, una represión contra los estudiantes en la cual se estaba manifestando, y el presidente en turno, que es el que está ahí, Díaz Ordaz, mandó cerrar lo que fue toda la plazoleta y asesinó a diestra y siniestra a todos los estudiantes. Y hay una película que se llama Rojo Amanecer, que justamente hace
alusión a esto, simplemente como usted dice, porque ellos estaban reclamando sus derechos y oportunidades sobre todo, pero en el gobierno de aquel tiempo, como era muy represivo, no le convenía que hubiera gente preparada. Entonces todo ese tipo de gente los catalogaban así como guerrilleros porque exigían sus derechos. Manda a cerrar la plaza este señor y asesina, manda tanques de guerra y empiezan a asesinar a diestra y siniestra a todos los estudiantes que estaban manifestando en ese tiempo. Muchas gracias, Luis Enrique. Desafortunadamente es cierto lo que me comentas. Gracias a que Díaz Ordaz decía, esos semilleros guerrilleros y tanto los funcionarios gubernamentales como los charros sindicales decían, si no los desaparecemos van a seguir con lo mismo. Por lo tanto, Díaz Ordaz cerró más de la mitad de las normales en 1969, después del 2 de octubre del 68, donde ellos se manifestaban. Si ustedes recuerdan, iban a ser las Olimpiadas. Bueno, en esa fecha estaban las Olimpiadas. Y los estudiantes, como una forma de presionar al gobierno, era de, te vamos a hacer un desmadre. O sea, si no nos das lo que queremos, vas a ver, ¿sí? Desafortunadamente no contaban con que este hombre tenía como ideas de Hitler. Y entonces dice, vean su frase, si no los desaparecemos van a seguir con lo mismo. Entonces, no le quedó más que mandar a todos los militares y a toda su fuerza a matar estudiantes. O sea, no tenían pistolas, no eran nadie, ¿cómo les digo? No eran nadie peligroso realmente, solamente se iban a manifestar y no permitir que iniciaran aquí en el 68 las Olimpiadas, ¿no? Porque México era la casa donde venían tanto turistas, tanto mundo para las Olimpiadas. Entonces, como no quería que sus ingresos y se cancelara este evento, mandó matar a todos los estudiantes, ¿no? La noche, ¿qué le llaman? La noche triste, ¿no? Esta ¿cómo se ve? Como bien lo comenta Enrique, hay una película que se llama Rojo Amanecer, donde nos platica, pues ellos querían huir porque realmente fue como el pretexto perfecto para echarle la culpa a los estudiantes de todo esto, porque estaba el grupo Olimpia, que eran los que traían el guante blanco, que era gente del mismo gobierno, relacionados con los jóvenes, con los revueltos entre los estudiantes. Y ellos estaban armados, pero los estudiantes no estaban armados, ellos solamente iban a hacer un paro para hacer que les dieran lo necesario para poder seguir estudiando, ¿no? Pero un gobierno preparado, pero al gobierno no le funciona la gente preparada. Entonces, pasa esto del 68, en el 69 Díaz Ordaz cierra la mitad de las normales diciendo y argumentando que porque eran semilleros de guerrilleros. Entonces se cierran, mucha gente se quedó sin estudios, se quedó a medias de sus estudios para ser maestros, porque ellos lo que querían era ser maestros, ¿no? En los años 90, este calor de las reformas salinistas llega a Salinas, bajo el discurso de la modernización, se hacía imprescindible acabar con estas etiquetas, entelequías de un pasado. Se quieren eliminar esta parte del maltrato al maestro y demás desde Salinas. Entonces comienzan nuevamente a tener el control, pero reducir la matrícula de estas escuelas, ¿no? Salinas dice, no, ya con el modernismo nosotros vamos a eliminar todo esto pasado y ya vamos a abrir nuevamente las normales para maestros, pero controlan la matrícula y el presupuesto obviamente muy controlado, ¿no? Para que sean pocos los profesores que van a ser maestros, obviamente, y antes de darles el sí, pues les hacían como una investigación para ver que estuvieran a favor del gobierno, ¿sí? Y que fueran como con esta misma, cortados por la misma tijerita, ¿no? O sea, nada de guerrillero, no vas a hacer nada, mira lo que pasó, mira lo que les pasó, ¿no? Hablando un poquito de Ayotzinapa, si ustedes recuerdan, pues, ¿en qué año fue? Más o menos como en el 2000, ¿qué? ¿15 será? 2000,
En el 2008, ¿no? 2000. No recuerdo. Sí, no Tiene recuerdo. como 8 años, tiene como 12 años. Fue como en el 2008, maestra, creo. 2008. Ahorita le pregunto a Google. A Google. Nuevamente. La Otro. desaparición de los estudiantes Ajá. fue el 2014, según San Google. 2014, fíjate. O sea, estamos hablando Muy reciente, ¿no? Casi. hace 6 años. Tiene- ¿Tienes ahí Google abierto? ¿Qué te platica? Frías. Dice, permíteme tantito. Voy, que se me... Fue forzada, la desaparición forzada de Iguala en el 2014, caso Ayotzinapa o caso Iguala. Se refiere a una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del 14, de los que los policías municipales de Iguala y estatal de Guerrero, resultando en la desaparición forzosa de 43 de ellos de esa escuela normal rural, al menos 9 personas asesinadas y 27 heridos. Gracias, Luis. Volvemos a ver, estamos hablando del 2014. O sea, si nosotros vemos esta parte de la historia, ya, gracias, Luis, nosotros vemos esta parte de la historia y decimos, bueno, pues si es que era la escuela rural, ay, es que era la escuela normal, ay, es que estamos hablando de 1922. Ya estamos hablando del 2014, perdón. Entonces, y siguen las partes estas donde los estudiantes de la escuela normal rural, pues querían nuevamente más matrícula, querían pues más calidad en su escuela, en su educación. Y pues vean lo que pasó, ¿no? Desaparecidos. Y son 43 y todavía la gente los sigue buscando, ¿no? Y los sigue esperando y el gobierno que no los encuentra. Digo, creo que ya encontraron como 2 o 3 cuerpos, ¿no? Algo así reportaron en las noticias, como 3 cuerpos. Pero ¿dónde están todos los demás y cómo es que desaparecieron? Iba a ser otro movimiento interesante por parte de la Escuela Normal Rural para hacerse notar nuevamente de que ellos pues necesitaban esta parte de apoyo. Sí, gracias. Es que se me va el tiempo, se me van las horas. Gracias, Enrique. Sí, de cómo los estudiantes solamente estaban exigiendo sus derechos y volvemos a lo mismo, eran futuros maestros que lo único que querían era para su comunidad campesina, su comunidad rural, que tuvieran los mismos privilegios que pueden tener otros en la educación. Y desafortunadamente, pues les toca que los desaparecieron, ¿no? Creo que los subieron a un camión y desapareció el camión junto con todos los estudiantes. Entonces, a la fecha, digo, en ese tiempo estaba 2015 y 6, estaba Peña Nieto. Peña Nieto fue, sí, ¿no? Peña Nieto estaba que no puede dar explicaciones. Si se fijan, de Andrés Manuel López Obrador para acá ya no se ha escuchado nada. Digo, no he visto manifestantes de como antes estaba en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Que dónde están y dónde están y dónde están. Ahora ya se acabó, o sea, ya se les olvidó qué pasó. Ya los encontraron, están encontrando en pedacitos. ¿Qué pasó con esos estudiantes? Que como yo les comento, no están armados, no son violentos y no vienen más que a exigir sus derechos. Lo que les están enseñando es que no tienen ningún derecho, aunque sean personas pensantes y con conocimientos de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, pues el gobierno los está nuevamente oprimiendo. Y no estamos hablando de 1922, ¿no? Estamos hablando del 2014, donde nuevamente se da este acontecimiento. Hoy, en pleno siglo XXI, el ensañamiento del Estado mexicano contra las normales rurales persiste, perdón, con la misma fuerza. No hay un gobierno estatal que no se haya empeñado por lograr la desaparición de las normales con todo tipo de medidas. ¿Por qué entonces es tan peligroso una escuela normal rural? ¿Por qué
¿Por qué consideran ustedes que las quieren desaparecer? Voy a cortar la sesión para volvernos a conectar y contestar estas interrogantes, ¿va? Mismo link, ¿verdad? Sí, por favor, mismo link. ¿El mismo? Sí.